L'influence des Français pendant la dictature est pourtant confirmée par deux témoins de premier rang. Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur, et le général Díaz Pessonné, ministre de l'Équipement. Chef du 2e corps d'armée, Díaz Pessonné était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les deux généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La primera arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue... ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Esto es Tiempo Real, estamos en vivo en la señal de televisión regional. Lo que estamos viendo son 4 minutos, lo que dura ese clip, de un trabajo que hizo la televisión francesa, promediando, ya casi finalizando la década del 90, que después se conoció en distintos medios de comunicación de la República Argentina, sobre cómo operaba la represión ilegal durante la última dictadura militar entre 1976 y el 10 de diciembre de 1983, momento en que se da inicio nuevamente al proceso constitucional, a la democracia en la República Argentina, y que está encabezado por Raúl Ricardo Alfonsín, a quien le debemos muchísimo. Pero además, este video tiene que ver con lo que pasó durante la última semana, los últimos días en el país, la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina de acortar, de aplicar el 2x1, el mecanismo del 2x1 para aquellos que estuvieron involucrados justamente en la represión ilegal. Muchos de los que conformaron parte de los grupos de tareas, de los comandos y además de la estructura represiva de esa Argentina violenta de fines de la década del 70 podrían beneficiarse con la libertad. Con respecto a esto tenemos que decir que después en la democracia, este no es el único antecedente que existe en la democracia de tratar de perdonar o de, en todo caso, de alivianar las penas para aquellos que estuvieron involucrados directamente en la represión, sino que hubo una serie de antecedentes. El que hablaba en un momento de ese videoclip es Genaro Díaz Besone, quien estuvo a cargo del segundo cuerpo de ejército de la ciudad de Rosario, con asiento en la ciudad de Rosario, y que de alguna manera también fue artífice de la represión del Estado en aquellos años. También Arguindegui, que fue un funcionario de primera línea del primer tiempo, de los primeros años del proceso militar, también fue uno de los ajusticiados en todo caso y encarcelados por la justicia de la democracia. Le debemos a Alfonsín, decíamos en el inicio del programa, una cuota política de haber llevado justamente a los dictadores y a los represores al banquillo de los acusados y haberlos encarcelado. Y después de varias sublevaciones de distintos sectores que componían las Fuerzas Armadas en la década del 80, se aplicaron una serie de leyes que contradecían justamente ese espíritu de justicia para todo el pueblo argentino. Estamos hablando de la aplicación del punto final y de la obediencia debida.
El punto final se instituye en la Argentina el 24 de diciembre de 1986, con la firma justamente de las autoridades políticas de ese momento y por aplicación del Congreso. La ley de obediencia debida se aplica el 4 de junio de 1987, ratificando lo anterior, el punto final, que de alguna manera libraba y partía en dos los estamentos militares para aplicarlos justamente en cuanto a la responsabilidad política y a la no responsabilidad política, aquellos que cumplían órdenes en el marco de la dictadura militar. Y después llegaron los indultos de Menem en la década del 90 en dos momentos, en 1989 y en 1990, cuando indulta, perdona de esa manera, rompiendo con la memoria colectiva de lo que había pasado años antes en la dictadura militar, destrozando la memoria colectiva de la Argentina, pero por sobre todas las cosas aplicando un indulto que para muchos de nosotros fue la aplicación de un proceso nefasto para terminar justamente en un proceso de desmemoria en plena democracia. Y ahora la Suprema Corte de Justicia, que tiene dos santafesinos integrándola, estamos hablando de Lorenzetti, que es el presidente de la Suprema Corte, y además de Rosati, que fue ministro de Kirchner, ministro de Justicia en el primer periodo de Néstor Kirchner, en los primeros años de Néstor Kirchner, fue su ministro de Justicia, integra esa Corte. Son dos santafesinos a quienes en algún momento le tendremos que pedir algún tipo de rendición de cuentas sobre la aplicación de esta resolución judicial, que es contradictoria con respecto a la historia contemporánea de la Argentina, que había sembrado y había marcado un surco importante a nivel mundial de lo que es la defensa de los derechos humanos y la aplicación de los juicios a los represores. Pensaba mientras esperaba el inicio del programa que hubiese pasado si la Corte Mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de los nazis y la dictadura nazi allí en Alemania, hubiesen liberado al poco tiempo a Albert Speer. Albert Speer no era más que un arquitecto y un hombre cercano a Adolfo Hitler, pero sin embargo además fue su ministro de guerra y le cabe una responsabilidad política por tal hecho y estuvo varias décadas en prisión. Bueno, esa es la justicia, al menos la justicia que, y no quiero involucrar a nadie en el programa, es la justicia que yo quiero, aquellos que de alguna manera ocuparon la noche del territorio nacional e hicieron desaparecer a miles de argentinos, a 30.000. Bueno, a 30.000 argentinos, algunos indican, y exfuncionarios del actual gobierno nacional, que fueron mucho menos. Yo la verdad que insisto con esta idea, un desaparecido ya es grave para la democracia, y sobre todo para la historia contemporánea de la República Argentina. Buenas noches, esto es Tiempo Real, estamos aquí sorprendidos todavía por esto que acabamos de compartir con ustedes. Cuando venga el doctor Roberto Zuckerman, vamos a profundizar cuál es su pensamiento como abogado constitucionalista sobre el 2x1. Gracias por estar ahí. Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches a toda la gente que nos está viendo en la región. Bueno, ¿cuál es su opinión con respecto a la aplicación de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, del 2x1? Digo porque beneficia, y ya hay pedidos concretos, sobre todo también en la justicia provincial, tanto en Santa Fe como aquí, de reducir la pena a los genocidas. Me parece que es un agravio innecesario a toda la lucha que se ha dado por los derechos humanos a lo largo de estas últimas décadas. Creo que no solamente quienes sufrieron y padecieron la tortura, el encierro, la desaparición, sus familiares, las madres, los abuelos que lucharon tanto por esta cuestión, sino también a nivel internacional dejamos a la Argentina marcando un hito que realmente nos avergüenza a todos. Creo que deben revisarse, creo que debe haber canales en la justicia como para que de alguna manera soberanamente también el pueblo pueda expresar lo que de alguna forma entiende que esto es una aberración jurídica lo que están haciendo, más allá que citen distintas cuestiones, también hay que ver el espíritu de las normas. Y creo que nadie entiende que el espíritu de las normas tiene que ser que para que aquellos que de alguna manera encarcelaron, como decían, desaparecieron a nuestros hermanos argentinos en tiempo de democracia, hoy puedan gozar de libertad. Son delitos de lesa humanidad, esos delitos no son prescriptibles. Jorge, ¿cuántos años lleva de militante usted? Yo, militante, digamos, lo he sido fundamentalmente barrial, vecinal, diría que desde siempre, pero he trabajado, la militancia que he tenido la he tenido en la docencia, he trabajado mucho por la escuela donde trabajaba, que era una escuela técnica, en la que trabajaba muchísimo con muchos docentes para una escuela muy humilde, para llevarla
a un lugar donde los chicos hoy elijan esa escuela para transitarla, para educarse, para tener un perfil laboral. Y creo que la militancia en sí le ha dado, la batalla creo que social le ha dado a través de la escuela y a través de lo que podemos inculcarle a nuestros chicos. Sí, intendente, le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque digo, para un militante también es difícil de alguna manera chocar contra esta realidad. Sí, Porque todos tenemos la idea de que la Suprema Corte de Justicia es un organismo superior en donde se dictamina y se determina justicia. Sí, aparte donde, digamos, es el último eslabón que nos queda cuando creemos que hay injusticia, como para decir esto, acá no se van a equivocar nunca. Llegaremos hasta la Suprema Corte si es necesario, decimos, cuando queremos encontrar justicia con algo. Y resulta que el estamento fundamental de la nación, que es la Suprema Corte, dicta estos fallos que, digo, no solamente son aberrantes, que si no son innecesarios, es un oprobio a la ciudadanía, y acá no se habla de cuestiones políticas ni partidarias. Creo que todo el conjunto de la sociedad argentina debe rechazar este tipo de medidas. Lo cambio de tema, ya está el doctor Zuckerman aquí en los estudios, después le vamos a preguntar a él como abogado constitucionalista. También está el senador Hugo Raceto, con quien vamos a hablar distintas cuestiones que tienen que ver con Cambiemos, y además el doctor Gianelloni, para que nos especifique sobre economía social en la ciudad de Rosario y distintos aspectos más. Berti, hay un intento de construir desde la base un nuevo espacio político dentro del PJ o del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, con algunos senadores, presidentes comunales, básicamente, intendentes. ¿Están buscando de alguna manera renovar la dirigencia política? Sí, yo creo que, bueno, nosotros habíamos empezado a caminar con un grupo de presidentes de comunas, intendentes, que los llamamos en un primer momento Gestión del Sur, que fue también para de alguna forma ir recuperando algunas comunas y algunas municipalidades, el caso de la nuestra, que tuvo 16 años el Frente Progresista, para el espacio de justicialismo. A partir de ahí entendimos, y dado las situaciones que se dieron, digamos, el triunfo del Frente Socialista, el Frente Progresista, perdón, en Santa Fe, el PRO en toda la Argentina, creíamos que era necesario una renovación y una construcción desde abajo, digamos, que quienes están en el territorio, los que están día a día con la gente, los que saben los problemas que tiene cada vecino, los que le van a golpear las puertas a los vecinos, para que también esto tengan representatividad, no solamente en el partido, sino fundamentalmente en todas las tareas que ya tengan que ver con lo legislativo como lo gubernamental. Creo que si de alguna manera se empieza a trabajar desde ese sector, generando consenso, más allá de las personas, lo importante es generar los consensos para que quienes lo representen sean los que realmente lleven a la práctica aquellas cuestiones que los intendentes, los presidentes de comuna tienen dificultades hoy para gestionar en su región. Jorge, es una construcción horizontal. Cuando digo esto, es que no tienen como referente o referentes a tal o cual dirigente provincial. No, la construcción hoy es horizontal, fundamentalmente está encarrilada por los distintos intendentes, presidentes de comuna, hay un grupo de senadores que de alguna manera está trabajando en esta gestión. De alguna forma también creo que el senador Perotti ve con algún beneplácito esta forma de construcción, por lo menos por lo que tenemos entendido, más allá de que su participación en esta situación, pero nosotros no queremos buscar padrinazgo de nadie, lo que queremos justamente lo que vos planteás, una construcción horizontal desde abajo, y que cuando llegue el tiempo, digamos, de lo legislativo, cuando llegue el tiempo de la cuestión del 2019, que esta construcción haya sido tan sólida que quien represente al justicialismo nos represente a todos, y no que sea una elección que se haga a través de un escritorio, donde los que realmente ponen la cara con la gente tengan poca o nada participación. No, pero usted sabe que hay una presencia muy fuerte de ciertos grupos del Partido Justicialista con una identificación muy sólida, se podría decir, algunos con el kirchnerismo, otros con el Frente Renovador, otros con otros espacios políticos. Digo, ¿cómo van a tratar de seducir a ellos? Porque desde el kirchnerismo dicen, no, nosotros somos la herencia de Néstor y Cristina y no nos movemos de este espacio. Y el resto o los otros grupos están señalando más o menos algo parecido desde su perspectiva política. Digo, ¿cómo hacen para ensamblar todo esto? Lo fundamental es generar consenso. O sea, nosotros, como no tenemos apetencia por los cargos, sino fundamentalmente lo que tenemos la apetencia de construir desde abajo, creo que el hecho de generar consenso es llamar a la unidad, fundamentalmente del justicialismo, pero una unidad bien entendida, no una unidad en la cual siempre los que de alguna manera utilizan los cargos o se reparten los cargos, como normalmente se dicen,
nosotros nos encontramos que nos pasa en las regiones, que a veces tanto Santa Fe como Rosario pasa, que son los que más cargo electivo tienen. Entonces las regiones de los distintos departamentos de nuestra provincia tienen poca, a veces, o nula representación. Fundamentalmente a veces se da en la Cámara de Diputados. Nosotros también queremos de alguna manera disputar esos espacios, pero no personalmente, sino la manera de construir, la manera de representar, para que de alguna forma también nosotros, cuando tengamos que ir a hablar con alguien que nos represente, sepamos que esa persona de alguna manera siente lo que nosotros sentimos en el territorio, con los problemas que tiene la gente, porque pasa que se alejan tanto de la gente que después no saben lo que le pasa. Nosotros sí sabemos lo que le pasa a cada vecino y sabemos qué es lo que quiere cada vecino para su territorio, para su provincia, para su país. Y creo que desde ese lugar tenemos que construir el conjunto. Ahora, usted dice, bueno, se sienten discriminados por la aplicación de algunas políticas internas que tienen que ver con mecanismos tradicionales de hacer política, son mecanismos ortodoxos, si usted quiere, pero también hay dirigentes regionales que se han transformado en una suerte de caudillo, hay que romper con esa estructura, ¿no? Que inclusive tiene una mirada mucho más tradicionalista de la política, ¿no? Yo soy el jefe de este sector de la provincia. Sí, sí. ¿Cómo se hace para romper con eso? Bueno, el tema es justamente, yo creo que se hace uniendo las bases. Las bases significan los presidentes de comuna y los intendentes. Creo que hoy fundamentalmente el poder está en los territorios, o sea, quienes están, ya sea del espacio político que gobierne fundamentalmente, pero quienes tienen de alguna manera la potestad en el territorio son los presidentes comunes y los intendentes. Creo que si nosotros nos damos cuenta del poder territorial que tenemos, fundamentalmente, y nos atrevemos a soñar que esto lo podemos concretar, que el hecho de cambiar, de transformar la política, no es para servirnos de la política, sino para servir a la gente, y esto no es un discurso, es como lo sentimos, como lo trabajamos día a día con nuestra gente. Creo que más allá de las oposiciones que podamos encontrar, creo que después el camino es claro. Si todos estamos convencidos de este sector, que quiere de alguna manera transformar la política, y sabemos que no, de alguna manera no estamos coronando a alguien en particular, sino fundamentalmente coronar una forma de trabajo, que es construir desde abajo, escuchar a los que están abajo, y quienes los representen sean los de abajo. Jorge Berti, gracias por venir, buenas noches. Te agradezco la gentileza y también saludo a los participantes que próximamente van a estar en tu mesa. Gracias por estar aquí, buenas noches. Muy amable. Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, pasaba por Tiempo Real. Queríamos hacer esta nota porque inclusive habíamos entrevistado a otros dirigentes del justicialismo en la provincia de Santa Fe durante las últimas semanas y coincidían justamente con lo que decía Jorge Berti, ¿no? Una construcción horizontal dentro del PJ, un PJ que carece hoy de un referente real en la provincia de Santa Fe. Nosotros insistíamos con esta idea, ¿no? Porque hay que buscar en el archivo de los últimos años, la última declaración de Perotti como referente del justicialismo en la provincia. La verdad que Perotti ha desaparecido y tiene esta mecánica, ¿no? Aparecer y desaparecer, lo cual deja un espacio o un vacío político en la provincia de Santa Fe. No todos están muy conformes con la actitud política que ha tomado el exintendente Rafaela, actualmente legislador nacional por la provincia de Santa Fe, de no hacerse presente y a veces no hacerse cargo de lo que pasa en la provincia. Haciéndose cargo justamente, y pensando en esa frase, recuerdo hace minutos nada más la situación de Melincué, allí muy cerca de aquí de la ciudad de Rosario, 150 kilómetros, la gente está saliendo en canoa de sus casas porque se ha desbordado la laguna de Melincué, que no es la laguna de la Picasa, ¿no? Como se ha confundido en las últimas horas, la laguna de Melincué es una cosa, la de la Picasa es otra, pero insisto, la laguna de Melincué está afectando directamente a esa población que está a 150 kilómetros de la ciudad de Rosario y que no hay presencia política allí. Lo único que se mandó allí fue un secretario de hidráulica de la provincia de Santa Fe, pero eso pasó hoy. En los últimos 50 años las obras hidráulicas no se hicieron. Es por eso que de alguna manera también los habitantes, los santafesinos, los ciudadanos de Melincué están padeciendo las consecuencias. La verdad que hoy, si usted abre La Capital, la web del diario La Capital o de Rosario 3, de nuestros colegas han posteado fotos que traducen esto en una situación no incómoda, sino con un alto grado de dolor, con un alto grado de dolor, porque esto se podría haber evitado. Y esta muchas veces tiene que ver con las cuestiones de la política, no solamente con las decisiones, sino con las indecisiones de la política. Vamos a hacer la primera pausa, ya venimos.
Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico. En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas. Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todo le ponemos ganas. Muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Sin señal. ¿Ella va a ser candidata a qué? Decía la otra vez que va a ser candidata a presidente. Sí, pero él ¿dónde está ahora? Muy bien, está el senador Hugo Raceto aquí en los estudios de Televisión Regional. Le agradecemos que haya venido, senador. Gracias por venir. Senador por el departamento Iriondo. Bueno, no podemos soslayar el 2x1 de la Suprema Corte. ¿Cuál es su opinión? Siendo legislador del Frente Progresista, abogado. Sí. Bueno, no quisiera estar en los zapatos de un torturado, de un desaparecido, de una madre, de una abuela, de un abuelo, de un chico recién nacido. Así que desde esa perspectiva me entrego al sufrimiento de esas personas. Y tampoco quisiera estar en los zapatos de los miembros de la Corte Suprema, que no tengo por qué dudar que hayan actuado de acuerdo a su convicción. Eso es lo que tengo para decir. Sí, me quedo pensando en esa palabra, convicción. Digo, porque la convicción nos lleva a tener también contradicciones permanentemente. ¿En qué jurídicas? ¿Con fallos anteriores? Sí, y fallos... en el gesto político, más que jurídica. Bueno, lo que pasa que... Por eso, me entrego al sufrimiento de aquellas personas. A partir de ahí uno no puede... Chao, se terminan las palabras. Uno no puede... El sufrimiento de esas personas, que fueron esas personas que han parido arriba de su auto sin poder tocar a su bebé durante 5 horas, con las manos maniatadas, con los velos. Los que le robaron los hijos, los que lo tiraron de los aviones, digo. Entonces no puedo... Pero no puedo decir que no hayan actuado en función de sus convicciones, y no me sale otra cosa para decir en función de eso. Senador, la Unión Cívica Radical va a la elección nacional de este 2017 de la provincia de Santa Fe con el espacio Cambiemos. ¿Costó mucho llegar a ese nivel político? Sí, costó mucho construir Cambiemos. Sí, pero tiene un acuerdo a nivel nacional que lo llevó a Macri a la presidencia de la República Argentina. En la provincia de Santa Fe, construir ese espacio, confluir en ese mismo camino, el PRO, la Unión Cívica Radical, o una buena parte de la Unión Cívica Radical, porque hay dirigentes del radicalismo que no quieren saber nada con esa constelación política. ¿Costó mucho? ¿Tuvo mucho costo político construir eso? No, pero lo que pasa es que no tiene la potestad la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe de decidir estar o no estar en Cambiemos. Claro. La Unión Cívica Radical como partido toma la decisión a nivel nacional y las provincias
integran, o sea, nosotros integramos la Constitución de Cambiemos a nivel nacional, como electores, como participantes de las elecciones nacionales, a diputados nacionales, tenemos que ir con Cambiemos. Otra es la realidad de la provincia de Santa Fe, que la Unión Cívica Radical viene manteniendo su participación en el Frente Progresista Cívico y Social. Ahora, hay dirigentes de la Unión Cívica Radical que no están de acuerdo con esa construcción. Digo, es lo que tomó... El ex vicegobernador Jorge Gen, por ejemplo, ha sido muy crítico. Sí, es la decisión orgánica que tomó el partido a nivel nacional y a nivel provincial. Y entiendo personalmente que nosotros debemos, me parece que es lo más sensato, el sentido común indicaría eso, fortalecer un proyecto de país que lo encabeza Macri, pero que no está solo, está con distintos partidos como continente. Me parece que hace muy poco tiempo que está en la presidencia de la Nación y creo que desde la sensatez, siendo radical o de cualquier otro partido político del país, lo que corresponde hacer es fortalecer una expectativa, una perspectiva de gobierno encabezado con este proyecto de Macri, sin pensar que lo anterior fue peor, que lo anterior y de lo anterior fue peor, que lo anterior de lo anterior y de lo anterior fue peor. No, mirando hacia el futuro. Tenemos una elección del año pasado que ha determinado que Macri sea nuestro presidente. La ciudadanía se ha expresado, tenemos que fortalecer ese camino desde el lugar en el que estemos. ¿Cómo se fortalece? Desde mi lugar, participando de Cambiemos, confiando en el radicalismo, confiando en el proyecto nacional. Veo un proyecto nacional que quiere modernizar al país, que quiere colocar al país en el mundo, que quiere generar riqueza a través de la producción, que quiere poner en marcha el país a través de la obra pública. Santa Fe ya está siendo una de las más beneficiadas con ese programa de obra pública que tiene que ver fundamentalmente con autopistas, rutas, las autopistas y los accesos a los puertos. Me parece que se fortalece desde el lugar de cada uno de trabajo, de cada uno de los días. Senador, hubo una suerte de cruce político apenas asumió Mauricio Macri con la provincia de Santa Fe, por cuestiones que tienen que ver con fondos públicos y yo creo que tiene que ver también con cierta mirada general de la cuestión política, ¿no? Seguramente que sí, pero... Son dos visiones distintas, la de Lifchitz que la de Macri, me da la sensación a mí. Pero usted es un hombre cercano al gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿De qué manera se fue mejorando la relación y en qué estado está la relación política hoy entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe? No me considero como la palabra autorizada para conocer de adentro, pero conozco más o menos de afuera y creo que hay una buena relación, un buen entendimiento y se le han dado preeminencia, han prevalecido las coincidencias. En la relación nación-provincia, quien puede salir beneficiada siempre es la provincia, porque tiene mucho más para dar la nación a la provincia que la provincia a la nación. Es más, tenemos que todavía arreglar una deuda que tiene la nación con la provincia, que el gobernador mismo ha dicho en estos últimos días que tiene la expectativa de que se termine ordenando esta cuenta pendiente que tiene la nación con la provincia, que hay un compromiso de Frigerio, y entonces me parece que esas son todas las coincidencias que tenemos que ir dándole prevalencia y que entendimos desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional que esas son las coincidencias con las que a través de las cuales nos tenemos que sentar. Está bien, pero ¿es una coincidencia política, es una coincidencia pragmática o es una coincidencia institucional, meramente institucional? No, yo creo que institucional no se puede evaluar si hay o no coincidencias. Nosotros tenemos que trabajar en nuestro trabajo. El empresario que espera de su trabajador, que vaya todos los días a la empresa a trabajar, y el trabajador que espera de su empresario, cobrar el sueldo a fin de mes. Nosotros como dirigentes institucionalmente tenemos que trabajar lo que corresponde que trabajemos, que es institucionalmente llevarnos correctamente con la nación y con la provincia con la nación y la nación con la provincia. Y eso no puede estar en discusión en un sistema republicano y democrático, maduro, adulto y que siempre tenemos la expectativa de saber que somos una democracia, una república tal vez joven y que tenemos que ir a través de nuestras actitudes mejorando la calidad de esa república y de esa democracia. Institucionalmente no hay lugar a pensar si debemos o no trabajar de esa manera. Desde el punto de vista político me parece que la discusión la tenemos que dejar para otro momento. El país resolvió entregarle la confianza de un rumbo de país a Macri y a su continente político. Tenemos que caminar por ese lugar hasta que el país resuelva otra oportunidad. O sea que me parece que desde esos dos planos que vos me lo planteaste, institucional y político, esas son las dos respuestas que tengo. Sí, senador, usted es el senador, el representante del departamento de Iriondo. Así había un número importante de tambo hace 50 años atrás, después se fue achicando, se fue
En mi pueblo había 100 tamos y quedan 2. Claro, se fue concentrando en la industria láctea. Sí. Digo, la provincia de Santa Fe está sufriendo por ese tema porque no, bueno, acaba de resolver lo de Sancor, pero fue un tratamiento muy, pero muy prolongado, en donde inclusive se vio, o se supo extraoficialmente, que había funcionarios del gobierno de la nación que intentaban sacar una especie de rédito porque tienen intereses en la industria láctea, en otras marcas en la provincia de Santa Fe. Digo, ¿por qué pasó esto? Bueno, no me consideren como que bajo un plato volador, pero no estoy al tanto de lo que me estás diciendo, sí. Pero me parece que si eso ocurrió es incorrecto, está mal. ¿Cómo decís? Lopetegui, sí. Del círculo íntimo de Macri, es el dueño de Pampachís, y de alguna manera demoró el tratamiento de la situación o de la empresa Sancor, según la información. Yo tuve comunicación directa con funcionarios del Ministerio de Agroindustria, sí. Y desde el primer día me dijeron que estaban a disposición los 450 millones de pesos. Lo que planteaban era un pedido de reformulación de la concepción empresarial sindical, porque invertir esos 450 millones de pesos con la misma dinámica que se viene invirtiendo dineros públicos en Sancor, y vamos a terminar con el mismo destino. Esa es la información oficial que yo tengo de los más altos funcionarios del gobierno nacional, que hablé en plena sesión por teléfono el jueves pasado, porque había algunas propuestas en el Senado de la provincia cuando estábamos en sesión en ese sentido. Entonces levanté el teléfono, hablé con las más altas autoridades del gobierno nacional, del ministerio respectivo, y esa fue que les creo absolutamente lo que me dijeron. De hecho, después se materializó el aporte. Más que el acuerdo, el aporte. Bueno, el acuerdo y el aporte. Claro, y salvar la empresa, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo es una marca que nos representa a todos los santafesinos. Sí, hay 2 o 3 cosas importantes. Primero, que habla de mucha historia. Sí. Ahí el gobernador el otro día en la sesión decía cuánto vale un hijo, cuánto vale un amigo. O sea, hay cosas que no se les pueden mensurar desde el punto de vista económico. El mundo occidental, más o menos, no nos vamos a poner a discutir eso en este momento, ¿no? Pero camina hacia valorar todo económicamente, ¿no? En este caso tenemos una historia que hace a nuestra identidad. Sancor es una parte de nuestra identidad, tendríamos que evaluarla también afectivamente. Luego están los empleados, los empleados, que habría que hacer los desembolsos necesarios para que, mientras se resuelva estructuralmente estos planteos que hacemos, los empleados puedan cobrar sus sueldos para que las familias estén tranquilas. Y en el mientras tanto, resolviendo esas 2 cosas, que tenemos una cuestión afectiva, una identidad que hace a nosotros mismos, que es Sancor, y que los empleados tengan su dinero para que sus familias vivan bien, en ese transcurso también resolver desde la profundidad la estructura económica, comercial de Sancor, y también que se sume el sindicato para ver si puede aportar algo desde una readecuación, como es lo que pide el gobierno. Senador, ¿no le da la sensación que el gobierno falta para que cumpla su primera mitad, el 50% de gestión, pero falta, pero va por el 40%, sí. Por el 40% de 4 años? Ha perdido mucho tiempo en tratar de, mucho tiempo político, que es tiempo muy útil y muy rico, en tratar de apuntar hacia el gobierno anterior los males o los errores en la gestión o las situaciones incómodas, si uno quiere, no hace falta que sigas ampliando la pregunta, porque ya tengo la respuesta. Claro, pero que no malgastó buena parte de ese tiempo. No, yo no creo. Yo creo en Macri. Sí. Creo que es una persona que decidió adultamente ponerse a cargo de la responsabilidad de intentar conducir un país hacia una modernización, y no creo que nunca un gobierno, sea desde la comuna más pequeña, la provincia que fuera, el país cual fuera, debe invertir 1 minuto de tiempo en evaluar, recordar, asignar responsabilidades a un gobierno anterior. Yo no tengo por qué no creer que los gobiernos anteriores que han venido, especialmente en la democracia, no han trabajado para mejorar el país desde su convicción. ¿Cree que la elección 2017 va a tener algún tipo de efecto político en esta red que es, en esta alianza política que es el Frente Progresista en la provincia? Sí, la está teniendo, me parece que no es correspondiente.
estamos poniendo el carro delante de los caballos. Me parece que tenemos que todos, más los dirigentes, tenemos que consolidar un proyecto de país que ha decidido la gente, que no lo hemos decidido los dirigentes. Es decir, los dirigentes podemos decidir propuestas, después la gente consolida esas propuestas a través del voto, y todos debemos actuar en ese sentido, en el mandato que nos da la ciudadanía a través del voto. Se terminó la discusión por unos años, hay un rumbo de país, hay un presidente de país que lo decidió la gente, y la gente no lo decidió inconscientemente, no sabía que Macri era esto, que sabía que no era. La gente sabía quién era Macri, qué hacía Macri, cuál era el rumbo, hacia dónde veníamos, qué queríamos hacer, y eso es lo que hoy sigue diciendo la gente. Y me parece que estamos confundiendo esa prioridad, dándole prioridad a otras cosas que no tienen la importancia y la contundencia de eso. ¿Esto está afectando ya al Frente Progresista entonces? Sí, pero porque me parece que no logramos distinguir que son roles distintos. Nosotros tenemos que consolidar un proyecto de país. La gente ha decidido, así como decidió 10 años de fortalecimiento de la democracia con Alfonsín, 10 años de fortalecimiento de la estabilidad económica con Menem, 10, 12 años de inclusión, resolvió y ratificó de inclusión social con el kirchnerismo. Ahora el país está en un transcurso de 4, 8, 10, 12 años de una expectativa de modernización del país. Y eso es lo importante. Me parece que es lo más importante que tenemos como país. Entonces no podemos detenernos en otras discusiones que no sean consolidar ese proyecto. Senador, sigue habiendo reclamos por mejor calidad de seguridad. Sí. No por más seguridad, mejor calidad en la seguridad de los ciudadanos, de los rosarinos. Particularmente el fin de semana asesinaron a un hombre que tenía un pequeño comercio. Sí, antes de anoche, cuando fui al ¿no? Se debería haber sido lo más importante que tendría para esta noche. Le mando un beso muy grande a la gente, a la familia del Gordo González. Ah, bien. Cuando venía del velorio, antes de noche, ¿no? Sí. Salí por Pueblo Nuevo y 1,5 kilómetros antes de llegar a Circunvalación me tiraron entiendo que para mí fue un fierrazo, porque pegó en el costado de la camioneta. Llamé al 911 enseguida. Cómo funciona el 911 es para verlo, porque a los 12 yo seguía caminando a los 2 segundos pasaban móviles para el lugar donde había indicado. Yo no dije que era senador ni nada, nada que ver, ¿no? Y o sea que estoy al tanto, porque me imagino que me tiraron al parabrisas o al vidrio y pegaron en la puerta, porque yo ando normalmente en una camioneta. Así que sí, seguimos, y ni hablar de aquellas personas que sufren el delito, que sufren el delito violento, que te pegan, que te secuestran, Así que, pero siempre cuando hablo de seguridad empiezo por un principio que para mí es intocable, que es la actitud del ministro Puyaro de haber resignado su banca de diputado para hacerse cargo de una brasa caliente, la más caliente. Así que de esa convicción ya hay una génesis que me habla bien, y que entonces entiendo que tiene toda la expectativa de mejorar la calidad de la seguridad de la provincia. Senador, gracias por venir. Muchísimas gracias. Muy amable por estar aquí. El senador Hugo Raceto pasaba por Tiempo Real. Vamos a hacer la pausa. Ya está Nicolás General y vamos a cerrar el programa con el doctor Roberto Zuckerman hablando del 2x1, resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pausa. Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico. En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte, y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas. Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todo le ponemos ganas.
muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Está Nicolás Gianneroni aquí con nosotros en tiempo real. Gracias por venir, doctor. No, gracias por la invitación. Actual secretario de Economía Social de la Municipalidad de Rosario. En estos tiempos donde las carencias sociales aumentaron, ¿y de qué manera se da la respuesta social? Sí, la verdad que nosotros vemos un aumento de la desigualdad, vemos que la verdad que desde diciembre del 2015 se profundizó en la ciudad de Rosario e impactó en el tejido social muy fuertemente las medidas de ajuste. Y bueno, notamos un incremento de la demanda de programas sociales y por eso hemos trabajado muy fuerte con todas las áreas sociales, tenemos el gabinete social del municipio y con las herramientas que tienen que ver con las posibilidades de brindar sustento a través de una actividad productiva como es la economía social, con la constitución de cooperativas, con el fortalecimiento a los emprendimientos sociales. Así que bueno, trabajando mucho en eso y en todos los distritos tenemos equipos de economía social asesorando a los vecinos y cada vez más gente quiere ingresar a los programas. Bueno, y el gran desafío, la gran apuesta en todo caso para este año es la reestructuración del Patio de la Madera. Sí, es un desafío muy importante y creo que va a ser una obra emblemática de la gestión presente, que es el mercado del patio, donde va a ser ahí en el Patio de la Madera, donde va a haber una gran participación de emprendedores sociales, de instituciones de la economía social, cooperativas, mutuales y además de empresas regionales, donde vamos a poner en valor lo que es el consumo sustentable, la cadena corta y la calidad diferencial. Va a ser un mercado de vanguardia para la ciudad de Rosario. Doctor Gianneroni, el 80% ya de ese espacio está ocupado. Sí, el 80%. Sí, hubo una parte que se ha hecho por licitación para emprendedores ya que están con un volumen comercial, que están comercializando, y una parte que va a ser para instituciones públicas, como el caso de la Municipalidad, el Ministerio de la Producción, que vamos a abrir esos stands para que puedan participar los emprendedores que hoy están en las ferias y que no pueden tener un local propio, ¿no? Bien, recordemos, el Patio de la Madera, que está enfrente de la terminal Mariano Moreno, en la ciudad de Rosario, ¿no? En Santa Fe y Caferata. Con respecto a la posibilidad de que haya distintos rubros, ¿qué tipo de puestos van a poblar justamente lo que era el Patio de la Madera? Sí, el mercado está apuntado a que sea un gran mercado de productos alimenticios y derivados, que tengan que ver con la alimentación saludable, que tengan que ver con esto que te decía de calidad diferencial, productos que no se encuentran en otros lugares y aparte con una forma de comercializarlo que esté promovido a través de actividades culturales que va a haber en el mercado y también la posibilidad de acceder a productos hechos por emprendedores, o sea que sabiendo que uno puede consumir y que a la vez está aportando una sociedad más justa, más igualitaria y una sociedad sostenible, ¿no? Doctor, lo cambio de tema. Usted es abogado, ¿no? Sí. De la Universidad Pública. También, sí, sí. Bien. ¿Cuál es su opinión con respecto al 2x1? Sí, la verdad que justo cuando estaba esperando para ingresar al programa estaba viendo que el doctor Brusa, el juez Brusa, pidió el 2x1, sí, el juez ese que era, fue parte de lo que fue el terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe. Interrogaba detenidos clandestinos del proceso militar. Sí, sí, aparte diciendo que era juez cuando no era, y bueno, la verdad que fue una causa muy importante que yo participé siendo parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en ese primer proceso de la provincia, y la verdad que la verdad es una aberración jurídica, y la verdad que uno como abogado y también como docente lo que uno enseña tiene que ver con que el derecho y la justicia tiene que ser algo que la democracia debe defenderlo fervientemente, y la verdad que me llama mucho la atención que juristas de la calidad de ministros de la Corte hayan cometido este acto jurídico que para mí me parece aberrante y que creo que aparte ya venía dándose a partir de un cambio jurisprudencial cuando cambian la jurisprudencia respecto a la relación con el sistema interamericano de derechos humanos, ya buscaban una tendencia hacia separar el sistema jurídico argentino así con el sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, uno veía que podía pasar algo, pero la verdad que no pensé que iba a ser tan brutal la forma de querer torcer el destino de lo que es esta justicia transicional que tiene la Argentina, que es un modelo a nivel internacional, esta forma en que Argentina pudo juzgar delitos de lesa humanidad. Y romper con este proceso que era histórico, la verdad que espero que se pueda ir subsanando. Creo que muchos jueces de primera instancia, tanto los fiscales también, van a defender y creo que va a haber una gran movilización popular que va a poner freno
a estos logros que no fueron logros de un gobierno, sino que han sido logros de toda la sociedad argentina. ¿Es un retroceso político e institucional? Creo que hay que ver cómo va a seguir la cuestión. Creo que va a ser un debate que no va a quedar solamente en los estrados judiciales. Creo que es político. La verdad que yo participé de la marcha de la semana pasada en la Ronda de las Madres, en la Plaza 25 de Mayo, y vi mucha gente. Y la verdad que sentí esa misma sensación que uno tenía en los 90, cuando uno sentía que había sensación de impunidad y que nos encontrábamos muchos en las plazas. Claro. Y siento que otra vez muchos de los que pensamos que había que luchar en contra de la impunidad en la Argentina y que a la vez en contra del ajuste y el neoliberalismo, nos volvemos a encontrar en las plazas. Por lo tanto, veo que hay mucho que me llama y me recuerda a mi época de los 90, cuando yo militaba en la universidad resistiendo al menemismo. Claro, con los indultos de Menem, el año 89 y el año 90. ¿no? La verdad que veo que son consignas similares, contra el ajuste y contra la impunidad. Lo vuelvo a traer a su tema. Porque tienen información todos los días con respecto a aquellos que van a buscar asesoramiento sobre cómo salir, de situaciones complejas que tienen que ver con el mantenimiento del hogar. Van en búsqueda de asistencia tanto financiera como tecnológica como instrumental, ¿no? ¿Tienen así un número, han confeccionado una estadística de qué cantidad de rosarinos se han incorporado de alguna manera a esta forma de sostener el hogar a través de la economía social porque no tienen otra opción? Sí, los números son contundentes. El año pasado, desde que lanzamos el programa Rosario Emprende, 2.000 emprendedores se inscribieron y participaron de los cursos. Y este año, ya que vamos 5 meses, ya tenemos casi 1.000 emprendedores que se han sumado al programa. Por lo tanto, vemos que hay un incremento muy importante. Y también vemos un incremento muy importante de pedidos para conformar cooperativas de trabajo. Claro. Nosotros, la dirección de cooperativas depende de nuestra secretaría y también vemos una demanda muy importante, y aquellas cooperativas que ya están trabajando también tienen dificultades respecto a la participación de sus integrantes. Nosotros notamos que hay un incremento muy fuerte de lo que es la economía informal, mucha gente que ha caído de lo que era el empleo formal a la informalidad y que buscan los emprendimientos sociales como una alternativa. Claro. Y por lo tanto uno percibe que ha habido un cambio y el municipio de esto tiene una política muy activa que hoy lo hemos descentralizado, por eso tenemos centros para emprendedores en todos los distritos y también equipos territoriales, porque queremos estar cerca de los rosarinos sabiendo que la economía social es una alternativa válida. También hay microcrédito para estos... Sí, conjuntamente con el ministro Contigiani lanzamos una línea de microcréditos, que es el programa Crear Comunidad Emprendedora, que también se están haciendo, ya terminó la primera ronda y va a ser la segunda ronda con créditos de 100.000 pesos y hasta 350.000 pesos para fortalecer emprendimientos. El último dato le pido, decía que había 1.000 personas que se interesaron en la asistencia. Este año, estos primeros meses, en la asistencia que hacen ustedes, que es técnica, financiera y además informativa. ¿El año pasado cuántos fueron? 2.000 en todo el año. 2.000 en todo el año, y en este 2017, en 4 o 5 meses fueron 1.000 ya. Sí. O sea, hay un porcentaje de crecimiento. Y el 70%, nosotros tenemos estadísticas que el 70% de la gente que ingresa al Rosario Emprende es gente que es para que sea su ingreso principal el emprendimiento. O sea, por ejemplo, alguien que trabaja en una feria va a vivir de lo que vende en una feria de economía social. Gracias por venir, doctor. Gracias por la invitación. Doctor Nicolás Gianelloni, titular de la Secretaría de Economía Social de la Municipalidad de Rosario, estuvo aquí en tiempo real. Vamos a la pausa, la última del programa, rápido, ya está Roberto Zuckerman. Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico. En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas.
Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todo le ponemos ganas. Muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Está Roberto Zuckerman, lo habíamos anunciado, y gracias por venir, doctor. Buenas noches. No, por favor, Gualdín, un gusto, como siempre. ¿Qué es esto del 2x1? ¿Qué lectura política se hace del 2x1? Después vamos a compartir un video donde aparece Díaz Bessone, que tiene una relación particular con Rosario. Pero digo, ¿qué es el 2x1? Díaz Bessone y otros genocidas que están siendo juzgados en juzgados rosarinos, gracias a... Milón. Sí, y yo decía, gracias a un gran trabajo de organismos de derechos humanos, de querellantes, de, digamos, una política de derechos humanos que se dio a partir del 2003 en adelante, porque la verdad es que no todo es lo mismo. Es decir, hubo distintos momentos en la historia, digo, de los delitos de lesa humanidad cometidos en el 76-83, digo, se juzgó a la cúpula militar en el 85, ¿no? Ahí avanzamos. Sí. Después retrocedimos con la obediencia debida y punto final, que la Corte Suprema dijo que eran constitucionales, después que se sancionaron las leyes, sí. Y después la frutilla del postre de impunidad la puso Menem con los indultos, ¿no? Tuvimos que esperar recién hasta el 2003 con la iniciativa de Néstor Kirchner, que no fue el gesto de bajar un cuadro, fue el gesto de poner todo lo que había que poner desde el gobierno para llevar adelante justamente la nulidad de las leyes de obediencia de punto final, para que a partir de una nueva corte, digo, con jueces que surgieron con consenso, con transparencia, con un procedimiento de selección transparente, participativo, con audiencia pública, digo, esa nueva corte que se generó a partir del kirchnerismo empezó a reabrir las causas porque dijo, por ese contexto político y social de ese momento, que las leyes de obediencia debida y punto final eran inconstitucionales. Claro. Es decir, digo, hay acompañamientos de la Corte como uno de los tres poderes del Estado a los otros poderes del Estado. Claro. Entonces, digo, por eso estoy contando distintos hechos de la historia. Fallo de la Corte... Fueron los distintos pasos, pero este fallo contradice de alguna manera la historia del presente. Pero lo que pasa... No, pero este fallo de decir que los genocidas se pueden beneficiar por el 2x1 es absolutamente contemporáneo a este clima de época que viene generando el macrismo. Es decir, el macrismo... Sí. Es el que genera este clima, ¿no? De ¿cuántos desaparecidos hay? No son 30.000, ¿no? Este clima de decir que los derechos humanos fueron un curro, esto de, digo, el día de ayer, digo, en el Museo de la Memoria, entró la policía al Museo de la Memoria, en Rosario. Entonces, digo, hay un clima de época, ¿no? Digo, el macrismo salió a repudiar el fallo porque se dio cuenta que no le quedaba otra, porque deben haber ido las encuestas, que la sociedad no quiere un paso atrás, que no quiere volver al pasado, que no se quiere cruzar. A lo mejor en Capital Federal con Astiz, ¿no? O con el Tigre Acosta, y en Rosario no se quiere cruzar con Díaz Bessone, con Amelón o con otros genocidas. Con Amelón. Digo, es decir, esto de, digo, porque a ver, a lo mejor a la sociedad alguno los conoce, otro ni los conoce, y va a estar sentado a la misma mesa, en una mesa en un bar, ¿no? En una mesa de al lado, está sentado con un genocida. Como estuvimos, yo recuerdo cuando era chico, que después, cuando empezaron a jugar genocida, yo decía, pero si este tipo, yo estaba sentado en la mesa de al lado en un bar que yo lo conocía, y paseaba a su perro, y parecía un ciudadano más, parecía un hombre bueno, y resulta que había torturado, había matado, había hecho desaparecer gente, se había apropiado de bebés en la dictadura. Digo, es increíble que la Corte haya llegado a lo que llegó, porque hay todo un contexto jurídico, digo, porque hay análisis político para hacer. Sí. Yo soy político, pero además soy profesor de Derecho Constitucional y doy argumentos en la cátedra. Digo, el jueves yo fui a la plaza a acompañar a las madres y de ahí me fui a dar clase, a explicarle a mis alumnos
digamos, de qué se trataba este fallo desde el punto de vista jurídico, no político. Digo, Claro. hay un contexto político, Y ahora- pero hay un fallo que no se puede justificar. Y es increíble que alguien como Rosati, el cual uno respetaba, digamos, Claro. ¿no? Porque, digo, es más, yo tenía una relación con Rosati de respeto, digamos, ¿no? Esto es, digo, para Rosati es, digo, firmar el fallo y quemar los libros. Los libros que él escribió. Los libros que él escribió. Porque, de digo, análisis del derecho, ¿no? No, porque hay un... Claro, pero es un constitucionalista reconocido. Claro. Digo, Rosati es una persona que ha aportado mucho desde la política y desde el derecho. Sí, pero ha siempre sido fue un buen... siempre fue un referente de consulta para pero- los distintos espacios políticos, pero claro, en reforma de la Constitución y demás, no pero solamente en la provincia. fue convencional constituyente en el Claro. 94, entonces digo, la verdad, que Rosati haga una cosa como esta, digamos, votando este fallo, es realmente un retroceso enorme. Hay un derecho, para que quede claro, Sí. hay un derecho internacional de los derechos humanos, donde los tratados están por encima de la Constitución y donde la Corte Interamericana está por encima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay una cosa que me parece Sí. que es muy interesante para analizar, que es la siguiente. Los jueces, muchos fiscales, están desobedeciendo. No es desobedecer porque el fallo Sí. no es obligatorio. Se están apartando. No le van a dar, digo, para decirlo en un lenguaje coloquial, no le van a dar bolilla al fallo. Lo cual es muy interesante, porque está perdiendo autoridad la Corte, Claro. no tiene legitimación, digo, y es un proceso quizás inédito, porque digo que en tan poco tiempo estos nuevos jueces estén ganando un desprestigio social tan grande, es realmente algo que tiene que ver con los anticuerpos de la sociedad de tantos años que se viene luchando en estos temas. Rosati y Rosengrad asumieron hace poco, no hace mucho tiempo. Asumieron hace poco y en parte por la ventana, digamos, estaban entrando por la ventana y al final entraron por la puerta y muchos senadores se tienen que hacer cargo también de lo que votaron. Y a Hayton de Nolasco, que la salvaron, porque a los 75 años si no se iba a tener que ir por un fallo reciente de la Corte, digo, la dejaron que se quede y resulta que ahora da una pirueta en el aire porque Hayton de Nolasco acompañó toda la reapertura de los juicios y ahora termina generando un fallo que termina generando una conmutación de pena, como si fuese una amnistía o un indulto, a delitos que son imprescriptibles y que todo esto no se puede hacer porque son delitos de lesa humanidad. La última consulta, doctor. ¿Esto es como volver a foja cero en materia de reivindicación de derechos humanos y de justicia? Esperemos que no, por eso digo, hay que estar alertas, hay que acompañar en las marchas, hay que acompañar a los organismos de derechos humanos, a las madres, a las abuelas y, insisto, con la posición que uno está viendo de fiscales y de jueces, digo, Tribunal Oral en San Juan dijo no vamos a aplicar esto, digo, cada represor condenado, cada genocida que vaya a pedir este 2x1 va a tener un largo peregrinar en la justicia si la justicia actúa como aparentemente va a actuar. Y va a tener que ser la Corte, en definitiva, algún día, el que termine firmando el 2x1 del Tigre Acosta, de Amelón de Díaz Besone, de Checolá, o de tantos otros, digamos, Astiz, y de tantos genocidas que en muchos casos ni siquiera nosotros le reconocemos el rostro, ¿no? Gracias por venir, no nos queda más tiempo. No, Prometemos favor, una invitación para las próximas semanas. Bueno, cómo no, muy amable. Cuando confirme su candidatura. ¿Va a ser así? Seguramente. Gracias por venir. Nos vamos rapidito, porque si no nos pasamos. Que la pasen muy bien. El próximo martes nos volvemos a encontrar aquí a las 21 horas en Televisión Regional para hacer juntos el tiempo real. Gracias.